Confía y clama cuando siento que no tengo fuerza. Viene, Bendecido y Pico. De lunes a viernes a partir de las 5, Kelvin Araujo llega con su equipo. De lunes a viernes a partir de las 5, llega tu programa Bendecido y Pico. No importa cuán malo haya sido el día, tampoco el ataque de tu enemigo. Si tú sintonizas este programa, te digo que saldrás bendecido y pico. De lunes a viernes a partir de las 5, Kelvin Araujo llega con su equipo. De lunes a viernes a partir de las 5, llega tu programa Bendecido y Pico. Somos la alegría de tu semana, un refrigerio bien merecido. No te despegues de esta emisora, Radio Verde brilla con Bendecido y Pico. De lunes a viernes a partir de las 5, Kelvin Araujo llega con su equipo. De lunes a viernes a partir de las 5, llega tu programa Bendecido y Pico. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Aquí estamos con ustedes en este Bendecido y Pico, iniciando esta nueva semana, lunes 8 de noviembre. Qué bendición, qué alegría, qué gozo estar con ustedes en esta programación. Bendecido y Pico, por supuesto, a través de los 1200 de Radio Ben Santo Domingo, radioben.com, 14:30 AM para Santiago y todo el Cibao, desde radioemmanuel.org y por supuesto la aplicación y la página de tomaloradio.com. Recuerda descargar esta aplicación para que puedas tener y te puedas desplazar con Tómalo Radio y el Bendecido y Pico donde quiera que te muevas. Además, estamos también en vivo para el canal de YouTube de Tómalo Radio y el Facebook. Puedes ahora mismo, si te resulta interesante el tema, si resulta interesante este contenido, lo que hacemos, dale un like. Arranca con un like y si no te has suscrito también, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones cuando estamos en vivo y en directo con este Bendecido y Pico, deseando que donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, la gracia, la misericordia y el favor de Dios estén contigo. Que si vas ya en el tránsito, el convulso tránsito de Santo Domingo o de la arteria principal donde estés, el Señor te ayude. Que sea el Señor ayudándote, que Dios te ayude, mi hijo. Misericordia, pero también recuerda, bendice a los demás choferes, bendice a los imprudentes, bendice a los que te maldicen también. Creo que en el tránsito dominicano es donde más se puede aplicar ese sabio consejo de Jesucristo. Bueno, la bienvenida especial, por supuesto, para nuestros tertulianos. Aquí está con nosotros mi amigo, mi hermano, mi hermanazo, el pastor, mi cómplice, el pastor Memphis Benjamín Peralta Adames. Muy buenas tardes, muchas bendiciones a cada uno de los hermanos que nos escuchan y a ustedes, mis compañeros de tertulia del Bendecido y Pico. Una bendición del Señor estar una vez más en un lunes caluroso para mí. Ustedes los que viven bajo aire, ustedes los de aire centrales, el señor Luigi López, el señor Kelvin Araujo, no sienten eso. Pero un lunes interesante que ya yo pensé que íbamos por el miércoles. ¿Sabes que los lunes son tan convulsos que... Tuyo, hermano, va rápido esta semana suya. Sí, así es. Los lunes son tan convulsos que uno piensa que ya uno había pasado varios días por las ocupaciones que se le presentan. Muchas bendiciones, un bendecido y pico más. Estamos para ser de bendición para cada uno de ustedes. Por supuesto, la bienvenida especial también desde los estudios de Tómalo Radio en vivo y en directo. Aquí está en video la estrella, Luigi López. Buenas tardes, muchas bendiciones. Eso. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde hermosa y como dice Memphis, mucha calor, pero por allá, Memphis, yo estoy aquí tranquilito. No, aire central. Usted tiene su aire central. Miren, señores, yo quiero aprovechar porque tenemos un invitado muy especial. Hemos invitado al pastor Víctor Medina para que comparta con nosotros un tema interesante, un tema que de una noticia que circuló en el día de ayer. Es un tema tal vez repetido, es un tema
que tal vez no es reciente, pero ayer se hizo de nuevo eco la prensa cristiana y las redes sociales, y por eso hemos querido traerlo y sobre todo aprovechar a nuestro invitado, el pastor Víctor Medina, para que también pueda aconsejarnos, pueda enseñarnos, pueda instruirnos acerca de este tema. Y uno entonces, si la acción de la persona que voy a presentar en video, el caso que le traigo a ustedes, tertulianos, y a Víctor Medina, si el caso requiere que uno no lo repita, entonces uno no caer en esa, y si no está tan mal, entonces, si hemos pecado, no juzgar al hermano, devolvernos, ¿verdad, Memphis? Así es. Bueno, bienvenido, Víctor Medina, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Un placer, sobre todo a ustedes, el saludo recíproco a esa audiencia de Radio Ben, ese equipo tan especial, ¿verdad? Tantos años en la Radio Nacional haciendo una labor magnífica. Les agradezco a Luis, al pastor, a ti por invitarme. Es un placer, genuinamente. Bueno, Víctor, como siempre, a ti te buscamos, como por ejemplo, cuando falla el SWAT, cuando los SWAT falla el ejército y las Fuerzas Armadas, entonces llaman a Superman. Te hemos llamado, tú siempre, es lamentable, pero es lo que conlleva el sacrificio de tener la capa roja. Víctor, siempre te buscamos y te buscan los medios, sobre todo en temas controversiales, temas así que hay que tener luz, y tú eres un hombre muy ilustrado. ¿Eso no te incomoda, Víctor? ¿No te hace sentir mal a veces eso? Que me busquen para los debates. No, si tú supieras que lo que me ha dado el tiempo en la televisión, de hecho hoy me llamó una emisora para que estuviera con ellos fijo de nuevo en un horario ahí. Okay. Eso va a salir recientemente. Lo que me ha dado el tiempo haciendo este tipo de opiniones es quizás la sensatez de no ser atropellante en los comentarios, obviamente la madurez. Pienso que con los años el conocimiento se va haciendo un poco más plástico y obviamente las verdades que uno cree son verdades innegociables, pero uno le baja un poquito la intensidad al fragor del debate y lo vuelve un diálogo constructivo, y eso para mí es más útil aún para la audiencia. Imagínense la gente que está escuchándonos a esta hora en el tapón y esas cosas. Bueno, o sea que creo que es una gran bendición. Excelente, pastor, excelente. Pues vamos a escuchar esta declaración, señores. Ayer publicó en las redes sociales, Luigi López, las redes sociales de Tómalo Radio, publicó este tema de que Jesús Agnar Romero dice que sus canciones no menciona a Jesucristo. Eso no es nuevo, ¿eh? Desde el aire de tu casa para acá, él sacó a Jesucristo, Espíritu Santo, Dios, de la mayoría de sus canciones. Ha habido algunas que sí lo ha incluido, hay que ser honesto, pero en la mayoría de sus canciones no lo menciona, y aquí nos dice el por qué. Él declara que mencionar a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo lo limita. Escuche la declaración para que no crea que soy yo que me lo invento. Adelante. Ego y de todo lo que eso implica, ¿no? Pero en mí hay una preocupación mucho más profunda, y es con el tema específicamente de la música que se está haciendo dentro de la iglesia. Creo que como arte es algo muy raquítico, es algo muy pobre, y yo soy parte de ese mundo musical que considero raquítico y pobre, pero lo considero así porque pasamos la música por un filtro muy pequeño, o por un embudo muy pequeño. La mayoría de los músicos cristianos están tratando de complacer la idea musical de su pastor o de su líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy pastor de una iglesia y estoy filtrando la música que se va a tocar el domingo, ya sea durante la adoración o música especial, la paso por mi filtro musical, mi filtro cultural, generacional, y el filtro cristiano especialmente. Y lo que queda para un músico es una idea muy limitada de lo que puede hacer con la música. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad
porque hay más opciones, hay más para hacer, mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia. Bueno, ahí está la declaración del salmista Jesús Adrián Romero. Ya usted escuchó lo que él dice, Pastor Víctor dice que la música cristiana, bueno, él no menciona, primero dice que la música cristiana es raquítica, y que él, porque pasa un filtro muy pequeño, muy limitado, que es el filtro, obviamente, él menciona a los pastores y menciona también de la religión o de los evangelios, de los evangélicos. De igual manera dice obviamente que él pertenece a esa limitación, a ese papel raquítico que está haciendo la música cristiana, y obviamente dice que no puede, entonces si se va por esa línea, si se limita ese filtro, entonces se estaría muy limitado y que la música secular nos lleva a la milla. Yo quiero ir primero al pastor Memphis Benjamín Peralta y luego a Luigi López como cantante, para que entonces tengamos la participación de don Víctor Medina. Adelante, Peralta. Mira, hermano, este es un tema bastante interesante, porque si lo tomamos del lado de la parte musical de los músicos, en cierta forma tienes razón. Él menciona aspectos que musicalmente podríamos considerar. Él habla de limitaciones dentro de la iglesia por el filtro generacional, y menciona unos cuantos aspectos que verdaderamente limitan al artista, o sea, al músico como artista. Okay. Los limita. ¿Qué me llama la atención? Que él menciona el aspecto de que el pastor, el filtro del pastor como líder o del líder, es quien limita esa creatividad. Yo creo que no, yo creo que adelante. Pero ¿a quién le está pidiendo permiso ahora mismo, por ejemplo, Rosa Karina, de que para grabar un tema? ¿Tú crees que ella se va a fajar con el pastor? Mire la letra aquí. Mire, esto es lo que yo voy a grabar, ¿qué usted cree? Le puede presentar, eso es posible, pero no creo que se limite, al contrario. Yo he visto casos de cantantes que los pastores le aportan, le ayudan. No, a ese punto iba. Cuando vi el video, quise preguntar de qué tiempo era, porque en la iglesia que vemos de unos años para acá, la diversidad musical, la riqueza musical ha sido bastante variada. Ha crecido mucho en la música, el arte ha crecido mucho en las iglesias, y los pastores principalmente han jugado un papel esencial en eso, porque al incursionar muchos jóvenes, o sea, ya no es la misma generación o la misma, ¿cómo decirte? No es el mismo liderazgo de hace 20 años que está dirigiendo la mayoría de las iglesias. Ha venido surgiendo una renovación en el liderazgo de las iglesias, y por esto también se ha ido modernizando, por decirlo de alguna forma, el tema de los instrumentos, el tema de los músicos, de los coros de adoración, hoy ministerios de adoración. Yo creo que ha dado un giro muy interesante la música cristiana, por lo cual en algunos aspectos no coincido con el artista. Dímelo, Luigi. Bueno, yo en una parte concibo con él, porque en realidad hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, si yo como talento nuevo, pues voy a una iglesia, obviamente es lo ético y es lo profesional que el pastor primero escuche lo que yo voy a cantar, pero tal vez la canción que yo cante, pues no me va a invitar. Entonces hay un filtro, como dice, muy pequeño, muy mínimo, donde pasan solamente tal vez lo que está sonando en el momento, o lo que ellos quieren escuchar en su momento, o quieren llevar a la iglesia. Sí, pero me da pena también las expresiones de Jesús Adrián Romero, ya que entonces por año él ha estado envuelto en esa mediocridad, como él dice, y no ha querido hacer otras cosas, como tal vez lo que a él le guste o él quiere hacer. Mediocridad se ha hecho millonario con esa ilimitado filtro, se ha hecho millonario. Claro que sí. En Entonces dólares ahora se lamenta.
Bueno, vamos a darle la bienvenida ya así formalmente con el tema a nuestro querido invitado, el pastor Víctor Medina. Adelante, mi querido hermano, un abrazo y bienvenido al Bendecido y Pico de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes, chicos. Los estaba escuchando en el debate sobre lo que Jesús dijo en su Adrián, en este caso. Yo pienso que él está hablando como artista y como músico. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con lo que él plantea, porque no es la mentalidad obsoleta de un pastor que no sabe de música. Totalmente de acuerdo con él. O sea, no se está evaluando la calidad de la pieza musical, ni la Quinta Sinfonía de Beethoven, ni ese tipo de aspectos que ya son parte de la profesión per se. En este caso, lo que se está evaluando es el contenido, y lo que él critica es el contenido. Y ahí yo quiero remitirme un documento que se escribió en el segundo siglo, lo escribió Plinio, el joven que fue sobrino del emperador Trajano, quien era evidentemente en esa época la máxima autoridad, y Plinio fue gobernador de Bitinia, entre otras cosas. Y a Plinio le llevan un grupo de creyentes, y Plinio le escribe a Trajano preocupado y consternado porque, bueno, ¿qué hago con estas personas? No encuentro que sean dignos de muerte por lo que se les está acusando, pero ¿qué hago? Pues Trajano, en una carta bastante elocuente y bastante contundente, le responde de una forma benévola, pero Plinio en su descripción dice que estos creyentes adoraban a Jesús como a un Dios. Escucha esto. Parte de la teología cristiana estaba apostada sobre la adoración, y la adoración es contenido. Yo he escuchado a mucha gente hablar en conciertos, en congresos, en actividades a través de los años, decir que la adoración es un estilo de vida, y yo me encuentro esa respuesta muy vacua, porque no tiene sentido. No dice nada. O sea, decir es un estilo de vida y decir nada es prácticamente lo mismo. Cuando tú vas a la definición escritural y hasta la definición antropológica, digamos así, la reacción antropológica que significa adorar a algo, siempre va a ser una respuesta frente a esa deidad. En el caso nuestro, al cristianismo, pero tú comienzas a estudiar el hombre desde diferentes aspectos psicosociales, y tú te vas a dar cuenta de que el hombre reacciona con asombro, con admiración, con adoración, que de ahí viene el verbo que se utiliza inclusive en la Biblia, el proskuneo, en el griego, el rendirte frente a o rendirte ante la majestad de. Pues esa rendición viene siendo una respuesta consciente de lo que estoy haciendo y de lo que esa deidad provoca en mí. En este caso, volviendo a lo más práctico y básico, si las letras, y no solo le pasa a Jesús Adrián, yo creo que es una muy buena ocasión para nosotros, ya que recientemente se celebró el tema de la reforma, que yo le daría sus luces y le daría sus sombras, pero algo positivo que tuvo la reforma fue pues traer ese movimiento, digamos, de adoración a lo que era otrora la misa, pero ese movimiento de adoración, ahí tienes a Lutero cuando compone Castillo Fuerte, eran canciones o formas de predicarle a la congregación, formas de enseñar doctrina cantada. Exacto. Cuando tú te vas atrás en la historia también, hubo un debate muy fuerte en el siglo IV, a las vísperas, y de hecho lo que provocó la convocación por el emperador Constantino del concilio de Nicea en el año 325 fue el concepto de Arrio, cuando Arrio planteaba que Jesús era inferior a Dios, era una subordinación de Dios, y de hecho hay mucha gente que en su teología es subordinacionista, pero el punto aquí es que Arrio, la doctrina arriana corrió tanto porque en los lugares donde habían puertos la gente cantaba doctrinalmente lo que creía, y esto se hacía hasta pegajoso. Tú te topas con canciones, te topas con canciones que la gente canta porque se las encuentra agradable al oído y melódicas, y las repite. Eso que tú comienzas a repetir se va introyectando en tu sistema cognitivo. Entonces, exactamente eso pasa con la adoración. Un grupo de gente que lo que está pendiente más al estilo y a la forma y no al fondo, está tan perdida como este afamado autor y cantautor, que no es una crítica a su persona, es una crítica a lo que él comentó.
Sí, Así es. y pregunto, Víctor y muchachos también, Memphis y Luigi, ¿cuál es el propósito de alguien que canta música de contenido, como él le llama, que no es religioso, sino de contenido espiritual, de contenido que va dirigido con qué propósito, ¿verdad? ¿Qué propósito es el que buscas tú con tu música? ¿Adorar a Dios? ¿Deleitar al público? ¿Evangelizar o predicar? ¿Llevar doctrina, que la gente se afiance? ¿Motivar que la gente también contigo adore a Dios? ¿Cuál es el propósito? Porque eso entonces dice mucho. O si lo que estás buscando es hacer simplemente, y no tan simple tal vez, pero hacer arte, y que ese arte sea impresionante, que la gente diga, wow, qué dura esa canción, qué forma de interpretar, qué forma, qué letra, qué profundo, qué poético. O sea, qué es lo que buscamos realmente, porque entonces eso es lo que me lleva a pensar que el Gran Romero quiere decir, que como es arte, entonces lo que él debe buscar es, por supuesto, que el arte deleite, señor Peralta. Mira, yéndonos a esa parte en el que él menciona o dice que mencionar en sus canciones a Jesús, a Cristo o al Espíritu Santo lo limita, debemos entender que el propósito principal del artista no es adorar. Si lo limita, entendemos que es en el sentido del número de personas que él va a alcanzar con esas canciones, el número de adeptos que él va a lograr con estas canciones, por lo cual él no menciona a Cristo ni menciona el Espíritu Santo. Tú puedes sonar ahora mismo, por ejemplo, que tú suenas, digamos, en disco 106. Y, bueno, un logro, mi música, yo soy cristiano, soy pastor, mi música estaba sonando por disco 106. Pero esa música no evangeliza, no habla de Cristo, no habla de la grandeza de Dios, ni lo que el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, ¿qué hiciste con Sonai? Lo que pasa es que tomando en cuenta estas palabras, quiere decir que él no quiere que lo encasillen, siendo un poco extremista, que no quiere que lo encasillen en el contexto de música religiosa. Él está buscando un público generalizado que consuma lo que él produce. ¿Qué tú piensas, Luigi? Yo entiendo que Jesús Adrián quiere ampliarse más, porque también en los últimos años él ha grabado con cantantes seculares. No, claro está que música cristiana, pero está creciendo en cuanto a público secular, entiendo yo. Y él quiere sonar también en las emisoras pues no cristianas. Y él suena, pero me imagino que sería con una mayor intensidad. Bueno, le queda pequeña ya el público cristiano a Jesús Adrián Romero, Víctor Medina. Yo pienso que cuando tú lo enfocas desde ese punto, es un tema de mercado. Tú sabes que yo soy mercadólogo. Sí, señor. Y si él está dirigiendo su producto, que sigue siendo un producto, en este caso comercial, lo está dirigiendo a un público no cristiano, pues estoy de acuerdo con él desde el punto de vista práctico, de que su contenido no debería mencionar esas cosas que son barreras en un producto. Ahora, yo creo que tú diste en el clavo, Kelvin, sobre la idea puntual del por qué hacemos lo que hacemos. Si tú estás hablando de música religiosa, cristiana, en el caso de salir a proclamar un mensaje utilizando un medio de comunicación, un medio pedagógico como es la música, un medio artístico como es la música, aquí se va a valorar la forma y el fondo, y vamos a decir que el fondo vale más que la forma. ¿Qué debemos aplaudirle a estas personas que en su tiempo, un hombre como Marcos Witt, como el mismo Jesús Adrián, de quien estamos compartiendo, quizás Juan Carlos Alvarado en aquel momento, los cantantes dominicanos, yo pienso que ya en esa época donde nosotros estábamos, que quizás íbamos a actividades, predicábamos, ellos cantaban, tú tienes a Isabel, a Lili, a Marcos, a Juan Carlos, esa época nuestra, ¿verdad? Un poquito más atrás que ahora. Ellos le aportaron un contenido de calidad que fue permeando también, rompiendo barreras que tenía el público no cristiano de pensar que la música cristiana era una música sin calidad. De hecho, cuando tú vas a bandas y orquestas, bueno, no que vayas, sino que escuchas, muchos de esos músicos
Y los más sobresalientes son músicos que se formaron en iglesias, que un pianista, que esto y que lo otro. No estoy diciendo de que el conservatorio no haga su trabajo, estoy diciendo de que hay un gran talento oculto en la iglesia y bueno, eso se ha ido desbordando, pero puntualmente, volviendo al comentario de base, aquí estamos parados sobre qué, estamos parados sobre un comentario fuera de orden en el sentido bíblico, en el sentido de la razón por lo que hacemos. Y si al final su música no es para mí, bueno, pues él me está diciendo que yo no debería consumirla y eso hago, no la consumo, porque no es para mí. Si él quiere dedicarse a otro nicho, a otro micronicho, a otro público objetivo, genial que lo haga y que sea frontal. Yo creo que ahí sí falta querer, faltan las características, las capacidades y el carácter de usted decir, bueno, yo estoy por esta línea musical o yo me identifico con esta causa, porque lo otro es querer quedar bien con dos mundos y eso no es. No, así es. No, es mejor usted cante con Arjona, que él canta bien, que cante con Ricardo, que cante todas esas canciones y yo pienso que va a tener su público, es tremendo artista y va a seguir produciendo dinero. Ahora, cuando se hable de alabanza y adoración y usted no quiera incluir lo que es la base y la columna, usted está vulnerando los principios bíblicos de la alabanza y la adoración. Bueno, me gustaría tener un par de llamadas o notas de voz de nuestra gente al 809-683-4041. Me manda notas de voz a ese WhatsApp, que es el WhatsApp de cabina. Casanova me la reenvía aquí al estudio que tenemos del Bendecido y Pico. O también puede llamarme ahora mismo al móvil 809-444-6074. Estamos con este interesante tema y con nuestro invitado, el pastor Víctor Medina, además de Luigi López, Memphis Peralta y un servidor, Kelvin Araujo. 809-444-6074 es móvil y WhatsApp. Puede mandar notas de voz también o al 683-4041 para que pueda hablar de este tema. Mira, me escribe vía WhatsApp mi querida hermana Ruth, que la mamá de Ruth, la mamá de Ryan Gesualdo, dice, el mercadeo de su producto lo va a llevar al lugar donde no quiere ir porque Dios no es un producto. Espero que por ahí se entienda. Tengo una nota de voz que me mandaron al grupo de Bendecido y Pico en WhatsApp, señor Peralta. Déjeme verla por aquí. Antes quiero aprovechar para recordarle a la gente que del 11 al 12 de diciembre nos vamos para nuestro viaje misionero en Oviedo, la comunidad de Oviedo en el sur profundo, una comunidad con muchas limitaciones y que estamos esperando ir a contribuir, a llevarle la evangelización, la palabra de Dios, literatura bíblica, literatura para niños que puedan recibir el evangelio de Jesucristo, pero también alimentos para cocinar en su casa, leche, arroz, pastas, todo lo que uno pueda llevar para que una familia pueda comer un par de días o hasta, ojalá uno pueda llevar hasta que sobreabunde. También, obviamente, ropas, entre otras cosas. Así que tú puedes ser parte de este viaje misionero o colaborar uniéndote a la misión. Vamos el 11 de diciembre, pero estamos recopilando desde ahora. Así que llama a la oficina de Tómalo Tours 809-422-6645 para que te unas a esta obra. Y vamos también a ayudar a una iglesia, se llama Filipenses 4:13, una pequeña iglesia que nos encontramos allá en Oviedo y que adora al Señor con amor, en espíritu y en verdad. Es una iglesia de zinc, sus paredes son de zinc también, piso de tierra, pero adoran a Dios con amor y estamos juntando, oiga bien, para echarle piso a esa iglesia, señor Peralta, para que ahí adoren al Señor en piso de cemento. Oye el milagro. A lo mejor la iglesia de Víctor Medina ahora mismo está orando porque quieren un local más grande o quieren cambiar los aire acondicionados. A esa iglesia estamos orando es para echarle piso de cemento, que no tienen piso de cemento. Así que yo fui testigo que fui por allá, que eso es grandioso. Yo quisiera volver. bueno, mira, me llamó uno de los que fue mi amigo, lo voy a decir públicamente, es un amigo del evangelio, no es cristiano, lamentablemente, pero fue al viaje de Bahía de las Águilas y él ofreció 2 abanicos de techo para la iglesia. Qué Y bendición. sabe que eso fue en agosto, Luigi. Sí. Llamó, me escribió por WhatsApp desde ayer. Oye, varón, ¿cuándo es lo de la iglesia de allá que yo he ofrecido abanico? Y que, qué bendición. Qué bueno, y creo que eso también puede tratar Dios con él y que entonces él esté donando a la iglesia, pero pueda también salvar su alma, pueda venir al evangelio. O sea que Amén.
Eso es una bendición. Escuchemos esta, repito el teléfono, 809-422-6645 para cualquier contribución para este viaje misionero a Oviedo. Adelante. Buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes, Grupo Bendecido y Pico. Pues por acá su hermana Paula Cañas me he motivado estos minutitos a comentar acerca del tema que he visto que ha estado en la palestra del chat hoy, igualmente del programa, porque básicamente, por ejemplo, en mi caso, que no tengo la vida completa de cristiana, cuando hace más de unos 15, 19 años, por ahí, yo no lo era, pues las canciones de Jesús Adrián Romero para mí eran bastante motivadoras, me llevaban como a ese nivel que no sabía ni siquiera cómo alcanzar. Pero luego de esos últimos años que ya uno conoce, ha profundizado un poquito más, las encuentro vacías. Yo realmente no consumo música de él, no veo ningún tipo de videos de él. Ahora porque estaba un post en el chat, pues lo vi acerca de lo que él comentaba de la música. ¿Y qué más nos queda? Tenemos todos los ámbitos musicales. ¿Qué más arte le vamos a poner? ¿Qué más arte le vamos a poner a las iglesias, a los conciertos, a la congregación? O sea, nos vamos a meter tanto en el mundo que no vamos a ver la diferencia entre un cristiano y un no creyente. Realmente yo no consumo, como les dije, música de él. Las encuentro actualmente vacías y hasta me desagrada un poco escuchar cuando por casualidad he tenido que oír las palabritas bastante seculares dentro de sus últimas canciones, sobre todo en estos últimos años. Nada, esa es mi humilde opinión. Un abrazo para todos. Tú sabes que es lo más grande, Víctor, que Jesús Adrián Romero era y sí, uno de mis cantantes favoritos desde que yo vine al Evangelio hasta la fecha, porque el hombre interpreta maravillosamente bien. Yo soy seguidor de su música, lo oigo, te digo, desde el principio, desde que me convertí, que ya tenía canciones que tenían un par de años. Pero hay una canción que creo que está en el aire de tu casa, Memphis, que yo la cantaba con los ojos cerrados y a todo pulmón para Cristo. Y después me enteré que esa canción él se la dedicó, fue a su esposa. Digo, Pecos, esta canción que le escribí para ti, Pecos. Digo, solo Cristo salva. Don Víctor, finalmente, un consejo teológico, un consejo bíblico, un consejo pastoral, o éntrenos en contexto, ¿qué tiene que tener una música realmente cristiana, la música eclesiástica, según su conocimiento, según usted, don Víctor? Bueno, yo pienso que remitirnos a la Escritura va a ser lo mejor. Cuando tú ves las doxologías del Nuevo Testamento, que eran, digamos, producciones donde el autor se quedaba maravillado y extasiado frente a la verdad que estaba describiendo de Dios, ahí tú te vas a encontrar con Pedro, el Dios de toda gracia, toda la gloria, toda la honra, el sempiterno, y se comienzan a utilizar atributos que el autor entiende que le asientan perfectamente a la majestad de la deidad de la que él está escribiendo, en este caso, circunscribiéndonos, reitero, a la Biblia, a las cartas paulinas, a las católicas, a las parenéticas y demás. Entonces, en pocas palabras, la Biblia misma traza la pauta. Esas doxologías de alabanzas son las que deben partir en nuestra forma de hacer adoración. Y yo creo que un consejo pertinente es que el creyente debe tener oídos expositivos y una boca expositiva a la hora de adorar. Y los grupos de alabanza y adoración, en vez de querer entretener o de querer decir el culto estuvo bueno, no, trate de hacer su papel, de proclamar con su talento, que es la musicalización y las voces y los coros, proclamar la verdad del Evangelio cantada, y esa verdad va a ser más potente que cualquier batería, que cualquier piano, que cualquier coro, porque es una forma de proclamar el Evangelio. Y eso va a producir mucho más resultado en nuestras vidas, porque al final adoramos a alguien, y ese alguien es Jesús, ese alguien es Dios. Entonces, si no sabemos por qué lo hacemos, cantar en la iglesia y en una fiesta de los rosarios no tiene mucha diferencia, porque lo que estamos es disfrutando el momento. Si la adoración no va más allá, y ojo, la adoración no es a nosotros que tiene que gustarnos. Tiene que ser algo que sea coherente con la persona a la que estamos adorando. Y ese es el Dios de las Escrituras al que nosotros estamos adorando. Así que ese sería mi consejo. Víctor, ahora que, bueno, muchísimas gracias, Pastor Víctor Medina, por ese consejo final.
Recuerda la gente que estamos en YouTube también puede venir aquí al canal de Tómalo Radio o al Facebook de Tómalo Radio y tomar este video, le das un like, te suscribes al canal, además puedes compartirlo o escucharlo completo cuando terminemos este en vivo por la emisora y también por aquí por YouTube. Pero ahora que mencionas esto del contenido y cómo lo hacemos, Víctor, recuerdo que hemos tomado talleres. Tú eres un hombre de las redes sociales, tú eres un hombre tú eres un influencer. Oye, entonces nos enseñaban en un taller por allá en el 2010, un COICON 2010, cuando el Twitter estaba en su apogeo, de que teníamos que hablar, oye, en las redes sociales, teníamos que hablar de una manera que no mencionáramos, eso es como una teología nueva, tú sabes, que no mencionáramos a Jesucristo ni que sonáramos religiosos para que pudiéramos atraer a quien íbamos luego a evangelizar. Entonces resulta como paradójico cómo yo voy a evangelizar, pero al principio o todo lo que escribo en Twitter no puede visualizarse o vislumbrarse como cristiano. ¿Qué se hace ahí, mano? Yo creo que eso es un error fundamental. Mira, en mercadeo tú te vas a encontrar, sobre todo en marketing digital, ya que tú lo mencionas, Ajá. hay un concepto que es el famoso, el modelo AIDA, ¿verdad? Lo primero que tú haces en una comunicación es hacerla atractiva. Esa es la parte más ancha del embudo, si vamos a hablar de comunicación digital o de ventas digitales. La parte más ancha del embudo, allá tú tienes la atracción. El público se atrae con el contenido, en este caso, ¿verdad? Lo visual, lo auditivo y lo sensorial. Cuando tú atraes el público, tú vas a pasarlo de la atracción al interés. Ahí viene la A y la I. Entonces, después del interés, tú lo vas a llevar al deseo, que es la D, y después lo vas a llevar a la acción. Entonces, sí, como un principio de marketing atractivo, es interesante para convertir personas a un producto. Ahora, yo me pregunto, el Evangelio tiene dos aspectos impresionantes que vemos en Romanos, que yo pienso que es una de las, o quizás una, bueno, no le voy a llamar la carta magna, pero es una carta sustantiva en relación a la proclamación del Evangelio, cuando Pablo dice, verso 15 del capítulo 1, dice, bueno, yo estoy pronto a ir a anunciarles a ustedes que están en Roma el Evangelio. Dice el 16, el verso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Después el verso 17, en el Evangelio se revela, el Evangelio se revela por fe y para fe, ¿verdad? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y entonces el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjate que el Evangelio arranca con una declaración de no me avergüenzo. Y el concepto de poder que se ha malinterpretado tanto en los púlpitos, ahí cuando yo oigo un predicador decir, ese es el dinamis de la dinamita, bueno, pero en ese tiempo no se había inventado la dinamita, eso es absurdo. Obviamente hablaba de algo dinámico y sí es el verbo dunamis, pero el poder al que se refiere Pablo no era el poder visual, sino más bien el poder que producía el Evangelio en salvar a una persona y traspasar su condición de muerte a vida. No era poder en lengua y de ser poderoso, de manifestar. No, para nada. Pablo está hablando de una verdad trascendental porque está diciendo, yo no me avergüenzo. ¿Y por qué él sale a hacer esta apología del Evangelio? Porque era vergonzoso estar en cadenas cuando él estaba escribiendo. Era vergonzoso, y Pablo escribe en la carta a los Filipenses también, tranquilo, no se preocupen, capítulo 1, que las cosas que me han sucedido para el éxito, estoy parafraseando, ¿verdad? El éxito del Evangelio. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, no me avergüenzo de esto, no es una vergüenza, al contrario, es poder, pero ¿para qué? Para salvación. Y más adelante explica esa salvación a través de la fe por Cristo, y va a decir, porque hay una ira que se ha revelado. Entonces, en pocas palabras, el Evangelio produce ofensas, o te ofendes con el Evangelio, sí, o te arrepientes a través del Evangelio. No produce ningún modelo de marketing que te digo. Yo de lo que vivo es eso. Tengo mi empresa de mercadeo, sí, conozco muy bien las materias, tengo, por así decirte, bueno, no voy a decir la cantidad porque sonaría inmodesto, N cantidad de maestrías en temas de esa profesión que tú mencionas. Jesucristo es un producto que se mercadea de la siguiente manera, hablando la verdad como él la habló, y el que ha de llegar, llegará, y el que no, no llegará. Punto. Usted no tiene que dulcificarle las cosas a la gente, porque dulcificándolas lo terminas engañando, y ese es el problema de hoy en día. Aplausos, señores. El pastor Víctor Medina.
nuestro invitado en el día de hoy aquí en el Bendecido y Pico. Usted está muteado, señor Peralta, si quiere decirle algo a Pastor. De acuerdo con el pastor, es un tema de identidad. Nosotros no podemos querer que el evangelio crezca disfrazando el evangelio. Es la verdad que estamos distribuyendo, que estamos ofertando a la gente para que sea salvo. Entonces, si tú omites las bases del evangelio para proyectar el evangelio, no creo que te estás simplemente engañando tú mismo. Antes de que te vayas, Víctor, por favor, ¿cómo la gente puede seguirte en las redes sociales, en YouTube? Y si sigues transmitiendo también las enseñanzas o los cultos tuyos por las redes sociales. Sí, Pastor Víctor Medina son mis redes sociales. Me pueden buscar ahí, está mi página web también, todo. Y la iglesia, que es Comunidad Bíblica de Fe, CBF, ¿verdad? Estamos en El Millón, en la calle Carmen Celia Balaguer número 8, en El Millón. Las redes puede buscarnos a través de Iglesia Comunidad Bíblica de Fe, también la página web de la iglesia, y todos esos artefactos están a la orden, y yo estoy a la orden para el que quiera comunicarse con nosotros, con mucho gusto. Muchísimas gracias, hermano mío, un abrazo, se le quiere. Abrazo a ustedes, y gracias por su tiempo, hermano, y por esta enseñanza. Bye, bye. Gracias. Bueno, señores, nosotros arribando a la parte final del Bendecido y Pico, Memphis, no me puedo ir, oiga, no me puedo ir sin recordar a la gente el novedoso producto Genoxidil. Genoxidil, todo tipo, no es matadolor, pero quita el dolor. Tú sabes, no es matadolor, pero yo lo veo muy animado, yo lo escucho muy animado a él, pero parece que el Genoxidil está haciendo buen trabajo. Sabes que el Genoxidil cambió mi vida porque yo estaba muy flagelado por el dolor, la inflamación crónica. Hay un antes y después. Y Claro, realmente sí, puedo eso decir, era queja. creo que llegó como del cielo, llegó como un milagro a mi vida y lo tenemos disponible aquí también para la gente que quiera adquirirlo y que tenga cualquier tipo de situación, porque es un regenerador genético celular y que restaura la salud y esas molestias del estrés, el dolor, la inflamación física o de los órganos. Llámame ahora mismo al 829-825-3007 o escríbeme a ese WhatsApp 829-825-3007 para darte más información de este producto Genoxidil. Nos vamos, Peralta. Excelente, excelente. Agradecer a cada uno de los hermanos que nos honraron con su sintonía a través de las diferentes plataformas. Dios le bendiga, siga bendecido y pico. Nos vamos, Luigi. Despide, Luigi. Bendiciones para toda esa gente que nos sintonizó y nos escribió por las redes sociales. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.